Hay una historia que ha sido contada en películas, pintada en murales, cantada en himnos y estudiada en universidades de todo el mundo durante 3000 años. Y sin embargo, la mayoría de la gente que la conoce solo rasca la superficie. 10 plagas. Un mar dividido. Una montaña en llamas. Un hombre que desapareció 40 días en las nubes y regresó con la ley escrita con el dedo de Dios. Pero lo que nadie te cuenta es esto: cada una de las 10 plagas no fue aleatoria. Cada plaga fue un ataque directo y calculado contra un dios específico del panteón egipcio. Dios no solo estaba liberando a su pueblo. Estaba destruyendo sistemáticamente la teología de la civilización más poderosa de la tierra. Hoy vamos a abrir el libro de Éxodo. Y te prometo que cuando termines este video, vas a ver estas plagas de una manera completamente diferente. Vas a entender por qué el faraón tardó tanto en soltar al pueblo. Vas a descubrir qué pasó realmente en el Mar Rojo según la arqueología moderna. Y vas a ver el patrón que conecta el Éxodo con la cruz de Cristo siglos después. Porque Éxodo no es solo la historia de cómo Israel salió de Egipto. Es el manual de la redención. El prototipo de todo lo que Dios haría después a escala cósmica. Esto es el libro de Éxodo. Pon atención a cada detalle. Nada aquí es accidental. Éxodo comienza exactamente donde Génesis termina. El último versículo de Génesis nos deja con José, el hijo de Jacob, muerto en Egipto a los 110 años. Su familia, 70 personas, había llegado a Egipto huyendo del hambre. Ahora son huéspedes privilegiados del faraón. Pero el primer versículo de Éxodo ya nos da la señal de alarma: se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. 4 siglos después. El pueblo hebreo, que llegó como familia de 70, ahora es una nación de más de 2 millones de personas. Y el nuevo faraón los ve con terror. No como aliados. Como amenaza. Su solución es brutal y sistemática: trabajo forzado. Esclavitud total. Los israelitas construyen las ciudades almacén de Pi-Ramsés y Pitón. Los arqueólogos han excavado en el delta del Nilo la ciudad de Avaris, identificada como la antigua Pi-Ramsés, y han encontrado evidencia de una gran población semita, con casas de estilo cananeo, enterramientos con ofrendas propias de la región de Canaán, y señales de una huida masiva repentina. El registro arqueológico y el texto bíblico encajan con una precisión que hace callar a muchos escépticos. Pero el faraón va más lejos. Cuando la esclavitud no frena el crecimiento del pueblo hebreo, da una orden que congela la sangre: todo niño hebreo varón que nazca debe ser arrojado al Nilo. Es en ese contexto de genocidio sistemático donde nace un niño que su madre intenta salvar de la única manera que puede. Lo mete en una cesta de papiro cubierta de betún y brea, y lo pone en el Nilo. El mismo río que debía ser su tumba. El niño se llama Moisés. Y lo que viene es la historia de cómo Dios convierte al hijo adoptivo del faraón en el destructor del sistema que lo crió. La hija del faraón encuentra al bebé en el río. Lo adopta como hijo suyo. Le da el nombre de Moisés, que en egipcio significa hijo de, o, el que es sacado del agua. Y el niño crece en el palacio más poderoso de la tierra. Pero nunca olvidó quién era. Cuando ya es adulto, ve a un egipcio golpeando a un esclavo hebreo. Y algo en él revienta. Mata al egipcio. Lo esconde en la arena. Y cuando el faraón lo descubre, Moisés huye al desierto de Madián. 40 años en el desierto. El príncipe de Egipto convertido en pastor de ovejas. De los palacios del Nilo a las tiendas de nómadas del Sinaí. Si hubiera una persona que pareciera más lista para el trabajo de liberar a Israel, era el joven Moisés, educado en la corte, conocedor del sistema egipcio por dentro. Pero Dios esperó a que tuviera 80 años. ¿Por qué? Porque el Moisés de 40 años actuó por su propia fuerza y mató a un hombre. Dios necesitaba al Moisés de 80 años, que ya no confiara en sí mismo. Un día, en el monte Horeb, Moisés ve algo imposible: una zarza que arde pero no se consume. Se acerca. Y escucha una voz que sale del fuego. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Lo que sigue es una de las conversaciones más extraordinarias de la Biblia. Dios le dice que va a liberar a Israel de Egipto. Y Moisés, el hombre que 40 años antes mató a un egipcio con sus propias manos, ahora pone excusas. ¿Quién soy yo para ir al faraón? No soy elocuente. ¿Qué les digo si me preguntan tu nombre? Y Dios responde con las palabras más misteriosas y más poderosas de toda la Biblia: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Eye Asher Eye. El nombre divino que no describe lo que Dios hace, sino lo que Dios es, la existencia misma. El ser que no necesita causa. El presente eterno. Con ese nombre en la boca, Moisés regresa a Egipto. Y lo que viene sacudirá los cimientos del mundo más poderoso de su época. Moisés y su hermano Aarón se presentan ante el faraón con el mensaje de Dios: deja ir a mi pueblo. Y el faraón responde con la arrogancia de alguien que se cree él mismo un Dios: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y tampoco dejaré ir a Israel. Entonces comienzan las plagas. Y aquí está el secreto que la mayoría no conoce. Egipto tenía más de 2000 dioses. Cada aspecto de la naturaleza tenía su deidad. El Nilo era sagrado, habitado por Api, el dios de la inundación. Las ranas eran símbolo de Eket, diosa de la fertilidad. El ganado estaba protegido por Hathor. El sol era Ra, el dios supremo. El faraón mismo era considerado hijo de Ra, un dios vivo en la tierra. Cada plaga fue un ataque quirúrgico a uno de esos dioses. Primera plaga: el Nilo se convierte en sangre. El río sagrado, fuente de vida de toda la civilización egipcia, se vuelve muerte. Api, el dios del Nilo, humillado. Los peces muertos. El agua irrespirable. Segunda plaga: ranas por todas partes. El símbolo de Eket, la diosa de la fertilidad y el nacimiento, invade cada rincón del país. El palacio, las camas, los hornos, las cocinas. Lo que era símbolo de bendición se convierte en pesadilla. Tercera y cuarta: mosquitos y tábanos. La tierra misma se levanta contra Egipto. Y aquí aparece algo fascinante: los magos del faraón, que habían imitado las primeras plagas, se rinden. Dicen al faraón: esto es el dedo de Dios. Los propios asesores del faraón reconocen que están ante algo que ninguna magia humana puede replicar. Quinta plaga: muerte del ganado. Apis, el toro sagrado. Hathor, la diosa vaca. Sus animales divinos muriendo en masa. Sexta: úlceras sobre hombres y animales. Los sacerdotes egipcios, que se suponía debían mediar entre los dioses y los hombres, ni siquiera pueden pararse ante Moisés por el dolor de las llagas en su piel. Séptima: granizo de fuego. Una tormenta como nunca se había visto en Egipto. El texto dice que el granizo y el fuego se mezclaban, granizo envuelto en llamas, una imagen que los científicos modernos han comparado con granizo eléctrico durante tormentas volcánicas. Octava: langostas. Lo que el granizo no destruyó, las langostas lo devorarán. Los consejeros del faraón le suplican que libere al pueblo. ¿No ves que Egipto está destruido? Pero el corazón del faraón se endurece. Novena plaga: oscuridad. 3 días de tinieblas tan densas que el texto dice que se podían tocar. Y esta es la plaga más teológicamente devastadora de todas, porque Ra, el dios Sol, el dios supremo del panteón egipcio, el padre divino del faraón, desaparece. El cielo de Egipto queda vacío. El dios más poderoso de la civilización más poderosa del mundo, silenciado durante 3 días. Y la 10ª plaga. La última. La más terrible. Dios anuncia que recorrerá Egipto y morirá el primogénito de cada familia, desde el hijo del faraón hasta el primogénito del esclavo, y hasta el primogénito de los animales. Ningún hogar de Egipto quedará sin luto. Pero hay una puerta de escape. Un cordero sin defecto debe ser sacrificado. Su sangre debe ser pintada en los 2 postes y en el dintel de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte vea la sangre, pasará de largo. Esta noche se llamará Pascua. Pesaj.
Y se celebrará por los siglos de los siglos como el mayor acto de rescate que Israel haya conocido. A medianoche, el grito de lamento desgarra Egipto de un extremo al otro. No hay casa sin muerto. El faraón, que era un dios vivo, llora sobre el cuerpo de su hijo primogénito. Y en medio de la noche, manda llamar a Moisés y a Aarón: levantaos, salid de en medio de mi pueblo, tomad vuestras ovejas y vuestras vacas, e idos. 400 años de esclavitud. Terminados en una noche. Israel sale de Egipto. 2 millones de personas, hombres, mujeres, niños, ganado, en marcha nocturna. El texto dice que Dios va delante de ellos en una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. No hay GPS. No hay ejércitos de avanzada. Solo una columna sobrenatural que guía a la nación recién nacida por el desierto. Y entonces el faraón se arrepiente. Su economía está destruida. Su ejército intacto. Y sus esclavos, la fuerza laboral que construyó su civilización, acaban de irse. Manda preparar sus mejores carros de guerra. 600 carros escogidos. El ejército más poderoso del mundo antiguo en persecución de una multitud de ex-esclavos. Israel llega al mar y ve el polvo del ejército egipcio acercándose. El pánico es total. Y en su terror, le gritan a Moisés algo que revela la fragilidad del corazón humano: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos sacaste para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? 48 horas fuera de la esclavitud. Y ya quieren regresar. Moisés les responde con una de las frases más épicas de toda la Biblia: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los volveréis a ver. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La columna de nube se mueve. Se coloca entre el ejército egipcio e Israel, bloqueando el avance. De un lado, nube de tinieblas para los egipcios. Del otro, luz para Israel. Moisés extiende su vara sobre el mar. Y un viento del este sopla toda la noche. El mar se divide. Las aguas se apilan como muros a derecha e izquierda. Y el suelo del mar queda seco. Israel cruza. Los egipcios los persiguen, metiéndose entre las paredes de agua. Y en el momento en que el último israelita toca tierra firme del otro lado, Moisés extiende de nuevo su mano. El mar regresa. El ejército del faraón, carros, caballos y jinetes, es tragado completamente. La primera canción registrada en la Biblia explota en ese momento. Moisés y todo Israel cantan: cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. La nación más poderosa de la tierra, derrotada. La nación de esclavos, libre. Y apenas están comenzando. 3 meses después del Éxodo, Israel llega al Sinaí. Y lo que ocurre en este monte es uno de los eventos más dramáticos y más aterradores de toda la Biblia. Dios convoca a Israel a los pies de la montaña. Les da instrucciones precisas: que nadie toque la montaña. Que se consagren. Que laven sus vestidos. Y al tercer día, algo que nunca había ocurrido en la historia humana sucede: Dios desciende al monte Sinaí. El texto lo describe con una cadencia que parece un boletín meteorológico sobrenatural: truenos, relámpagos, nubes espesas, sonido de trompeta muy fuerte, todo el monte humeando porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se sacudía violentamente. Y el pueblo de Israel, parado a los pies de la montaña, se alejó aterrorizado. Le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos. Pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Esta es la brecha que define el resto del libro: el pueblo quiere a Dios, desde lejos. Moisés sube. Israel espera abajo. En la cumbre, Dios entrega los 10 mandamientos. Pero no solo eso: 40 días de instrucciones detalladas sobre el tabernáculo, los sacerdotes, el sistema de sacrificios, las leyes civiles y religiosas. La arquitectura completa de una nación que va a funcionar con Dios como rey. Y mientras Moisés está arriba, abajo ocurre lo impensable.
Israel le pide a Aarón, el propio hermano de Moisés, que les haga un Dios. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. 40 días. No pueden esperar 40 días. Aarón recoge el oro de todos, funde los aros y pendientes del pueblo, y fabrica un becerro de oro. Este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Dios le dice a Moisés lo que está pasando. Y dice algo que congela: ahora déjame, para que mi ira se encienda contra ellos y los consuma. Y de ti haré una nación grande. Dios le está ofreciendo a Moisés un reinicio. Destruir a Israel y empezar de cero con él. Y Moisés hace algo extraordinario, intercede. Le suplica a Dios que no destruya al pueblo. Y Dios se arrepiente del mal que había dicho que les haría. Moisés baja de la montaña con las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Ve el becerro. Ve el baile. Y lanza las tablas al suelo, rompiéndolas. La imagen es devastadora, la ley de Dios, rota, en el polvo, frente a un pueblo que no puede esperar un mes sin construirse un ídolo. Después del episodio del becerro de oro, hay un segundo set de tablas. Una renovación del pacto. Y los últimos capítulos de Éxodo están dedicados a algo que parece árido a primera vista: instrucciones para construir el tabernáculo. Un tabernáculo es una tienda de campaña sagrada. El lugar donde Dios habitaría en medio de su pueblo. Y cada detalle, los materiales, las medidas, los colores, los muebles, tiene un significado que los estudiosos hebreos han mapeado durante siglos. El color azul, el cielo, lo divino. El escarlata, la sangre, el sacrificio. El lino blanco, la pureza. El oro, la gloria de Dios. El bronce, el juicio. El tabernáculo era un mapa tridimensional del plan de salvación. Entrabas por el altar de bronce, el sacrificio. Avanzabas al lugar santo, la presencia cada vez más cercana. Y en el centro del todo, detrás de un velo grueso, el lugar santísimo. El arca del pacto. El trono de Dios en la tierra. Solo el sumo sacerdote entraba allí. Una vez al año. Con sangre. Siglos después, cuando Jesús murió en la cruz, el Evangelio de Mateo registra algo que parece un detalle de escenografía pero que es en realidad el anuncio más grande de la historia: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Lo que el tabernáculo prometía en sombras, la cruz lo cumplió en realidad. El acceso directo a Dios, para todos, sin sacerdote intermediario, sin sangre de animales. El Éxodo apuntaba hacia ese momento desde el principio. ¿Ves el patrón? El Nuevo Testamento está construido sobre los cimientos del Éxodo. Juan el Bautista ve a Jesús y dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». No es una metáfora poética. Es una referencia directa al Cordero de la Pascua cuya sangre en el dintel salvaba del ángel de la muerte. Pablo escribe a los Corintios: «Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada». El apóstol Juan en el Apocalipsis cuenta que vio al Cordero, como inmolado. Y el Evangelio de Juan registra que cuando los soldados romanos llegaron para quebrar las piernas de Jesús en la cruz y acelerar su muerte, ya estaba muerto. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura: «No le quebrantaréis hueso alguno». La misma instrucción del Cordero Pascual en Éxodo 12. Moisés libera a Israel de la esclavitud de Egipto. Jesús libera a la humanidad de la esclavitud del pecado. Moisés media el pacto antiguo con sangre de animales. Jesús sella el pacto nuevo con su propia sangre. Israel cruza el Mar Rojo y muere su vida vieja, el faraón no los alcanza, y nace como pueblo libre. El bautismo cristiano recapitula exactamente esa imagen: muerte del yo viejo, resurrección a vida nueva. El Éxodo no fue el plan final de Dios. Fue la sombra que anunciaba el plan final. La historia más grande que el mundo vería todavía no había llegado. Éxodo es quizás el libro más rico en símbolos, en historia y en significado profético de todo el Antiguo Testamento. Hoy solo tocamos los puntos más altos. Cada plaga merece su propio análisis. El nombre de Dios, Yoshua, podría ocupar un video entero.
Y el tabernáculo es un universo de simbolismo que los rabinos han estudiado durante 2 milenios. Pero lo más importante que quiero que te lleves es esto: el Éxodo no es historia antigua. Es el patrón que Dios usa siempre. Esclavitud-liberación. Muerte-vida. Desierto-tierra prometida. Hay un momento en la vida de toda persona en que ese patrón se vuelve personal. Dime en los comentarios, ¿cuál de las 10 plagas te sorprendió más cuando te enteraste de que era un ataque directo contra un dios egipcio específico? ¿Lo sabías ya o fue nuevo para ti? Si esta serie te está abriendo la Biblia de una manera que nunca esperabas, suscríbete ahora. Cada semana, un libro completo. Y el próximo libro que viene, va a hacerte preguntas sobre el sufrimiento que nunca te habías atrevido a hacer en voz alta. Nos vemos pronto.